saludo tengan todos, queridos estudiantes. Como cada semana les traigo la resolución de un problema. Se los muestro en pantalla a ver qué nos plantea. Dice así: un bote que navega río arriba recorre 25 kilómetros en 2,5 horas a favor de la corriente y 24 kilómetros en 4,0 horas contra la corriente. Hallar la velocidad del bote en agua tranquila y la velocidad de la corriente del río. Pues bien, vamos a poner algunos datos. Nos dice que recorre 25 kilómetros en 2,5 horas, ¿verdad? A favor de la corriente. A favor de la corriente. Nos dice además que ese mismo bote recorre 24 kilómetros en 4,0 horas en contra de la corriente. Y nos piden hallar la velocidad del bote y la velocidad de la corriente del río. Entonces, vamos a llamarle X, vamos a utilizar dos variables en este problema, X a la velocidad del bote. Y vamos a llamarle Y a la velocidad de la corriente del río, de la corriente. Estamos hablando obviamente de la corriente del río, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un razonamiento. Cuando el bote se desplaza a favor de la corriente, la velocidad del bote y la velocidad de la corriente del río se suman. Quiere decir, ambas velocidades, la del bote y la de la corriente del río, se suman cuando el bote va a favor de la corriente. En cambio, cuando el bote va en contra de la corriente, a la velocidad del bote hay que restarle la velocidad de la corriente del río. ¿Por qué? Porque la velocidad se está oponiendo. El bote va para allá y la velocidad de la corriente del río viene hacia acá. Se está oponiendo, hay que restársela. Ahora bien, esta es una idea importante. Ahora, ¿qué vamos a poder hacer con estos valores? Aunque no lo dice el problema, asumimos en este tipo de problemas que el bote se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme. Si no nos dan ninguna evidencia de que haya variación de velocidad. De física, deben saber que si hay variación de velocidad, entonces hay aceleración y por lo tanto hay movimientos variados. Acá, aparentemente, la velocidad en todo momento es la misma. Por lo tanto, estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, que significa que la velocidad es constante. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre es igual al desplazamiento o a la distancia. En algunos casos se utiliza D, yo voy a utilizar S, que significa desplazamiento, entre el tiempo. Entonces, eso quiere decir que si yo sé que a favor de la corriente el bote se desplaza 25 kilómetros en 2,5 horas, por eso yo puedo calcular la primera velocidad. Es decir, a favor de la corriente, a favor, vamos a poner simplemente así, sería que la velocidad es 25, que es desplazamiento, entre 2,5, ¿verdad? O lo que es lo mismo, que esa velocidad es 10 kilómetros por hora. Bien,
10 kilómetros por hora, porque dice que a favor de la corriente se desplaza 25 kilómetros en 2,5 horas. Aplicando esta fórmula digo, 25 dividido entre 2,5, sencillamente es 10. ¿10 qué? Kilómetros por hora. Esta es la velocidad cuando va a favor de la corriente. Cuando va en contra, ¿qué dice? Bueno, volvemos a calcular la velocidad. Dice que cuando va en contra de la corriente se desplaza 24 kilómetros en 4,0 horas. Bien. Y cuando usted hace esa división, le va a quedar que la velocidad en contra de la corriente es 6 kilómetros por hora. Como es lógico, en contra de la corriente solo va la velocidad del bote porque la corriente del río está contraria, está mermando, está haciendo mermar la velocidad. Por lo tanto, en contra va a 6 kilómetros por hora. Entonces, si volvemos aquí, la velocidad del bote más la velocidad de la corriente cuando va a favor, porque cuando va a favor hay que sumar la velocidad del bote más la velocidad de la corriente, ¿a qué es igual? A la velocidad que lleva cuando va a favor de la corriente, es igual a 10. No es necesario utilizar kilómetros por hora, pero estamos claros que si sumamos velocidades, esto es kilómetros por hora, kilómetros por hora, kilómetros por hora más kilómetros por hora es igual a kilómetros por hora. Bien, estamos sumando velocidades. En cambio, cuando va en contra a la velocidad del bote, le restamos la velocidad de la corriente. Y como en contra ya sabemos que lleva una velocidad de 6 kilómetros por hora, entonces podemos decir que, en este caso, x menos y es igual a 6. Y definitivamente nos queda ese simple sistema de ecuaciones lineales. Esto es un pequeñísimo y sencillo sistema de ecuaciones lineales de 2 ecuaciones con 2 variables. Bien, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Vamos a resolverlo por el método de adición-sustracción o método de reducción. Vamos a sumar miembro a miembro las 2 ecuaciones. Decimos, miren, x más x da 2x. Y más menos y, sencillamente, se cancelan. Por eso no tengo que multiplicar por nadie acá para eliminar una variable, porque las variables tienen la misma cantidad con signo contrario, ya se van a eliminar de una. Y 10 más 6 es 16. De acá este 2 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar, vamos a escribirlo acá, que x es igual a 16 dividido para 2, 8. Como estamos hablando de que x es la velocidad del bote, ese 8 son 8 kilómetros por hora. Esta es la velocidad propia del bote. Bien, esto es una de las cosas que me pregunto. Allá la velocidad del bote, 8 kilómetros por hora. Y me piden además hallar la velocidad de la corriente del río. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir, vamos a llamarle esta ecuación 1 y vamos a llamarle esta ecuación 2. ¿Dónde sustituyo? En la que más guste. Por ejemplo, voy a sustituir x igual a 8 en 1. ¿Puedo sustituir en 2? También. Voy a sustituir en 1. Cuando sustituyo en 1, me queda que 1 dice que es x más y igual a 10. ¿Verdad? X vale 8. 8 más y igual a 10. Y este 8 que está sumando lo paso a restar. Me queda y igual a 10 menos 8. De donde y es igual a 2. Y como habíamos dicho que y era la velocidad de la corriente, entonces son 2 kilómetros por hora. De tal manera que acá tengo la velocidad de la corriente del río. ¿Estamos de acuerdo? La velocidad de la corriente del río. Efectivamente, tenemos la velocidad del bote, suponiendo que el agua está tranquila, que el río no tiene una velocidad en ningún sentido, ¿sí? No tiene una corriente, sino que está agua tranquila. Esta es la velocidad del bote y esta es la velocidad de la corriente del río. Si usted quiere, puede comprobar muy fácilmente. La suma de ambas velocidades me va a dar la velocidad que lleva el bote cuando va a favor de la corriente. Y si resta ambas velocidades, le va a dar estos 6
km/h, que es la velocidad que lleva el bote cuando navega en contra de la corriente. Entonces, ven que el modelo matemático que hemos utilizado es un sistema de ecuaciones muy sencillo, pero hemos tenido que utilizar esta partecita, vamos a decir, elemental de la física para poder resolver este problema. Bien, espero que les haya resultado útil. Si es así, no dejen de suscribirse y en próximos días estaré compartiendo para ustedes nuevos videos. Muchas gracias.